Ahora un increíble hallazgo en el extranjero, una elaborada serie de monumentos de piedra que se cree que estuvieron escondidos durante miles de años no lejos del famoso sitio de Stonehenge. Ahora un nuevo análisis muestra que la icónica piedra del altar de 6 toneladas en el corazón de Stonehenge se originó en el noreste de Escocia. Durante 5000 años, Stonehenge guardó silencio. Cada académico que recorrió el sitio salió con una teoría y un signo de interrogación. Luego, en 2026, un equipo de investigación dejó de discutir e hizo algo diferente. Entregaron todo el monumento a una IA. Cada escaneo, cada estudio, cada medición geológica reunió 3 siglos de estudio y le dio una instrucción. Encuentra lo que los ojos humanos se han perdido. Compare la química de esta roca con muestras de todo el sur de Gran Bretaña, donde también se encuentran piedras sarsen. Al hacer eso, podemos identificar una coincidencia química directa. Lo que volvió no fue una confirmación de nada de lo que nadie esperaba. Las cifras no describen un tosco monumento construido por pueblos neolíticos a través de la fe y el esfuerzo. Describen algo construido con un nivel de precisión, deliberación y conocimiento integrado que la historia simple nunca ha podido explicar. El monumento que no debería estar ahí. Comience con la ubicación. Stonehenge se eleva en las llanuras calcáreas de Salisbury, Inglaterra, a 90 millas al suroeste de Londres, asentado en medio de tierras de cultivo planas, de una manera que ha desconcertado a la gente durante mucho tiempo. No porque sea sorprendente, aunque lo es. Porque no encaja en el mundo en el que se encuentra. Mira de qué está construido. El anillo exterior es de piedra sarsen, bloques de más de 20 pies de altura, cada uno de los cuales se acerca a las 25 toneladas transportados desde Marlborough Downs, aproximadamente a 20 millas al norte. Luego se cubre con dinteles horizontales, fijados en su lugar mediante juntas de mortaja y espiga y conexiones machijembradas. El tipo de carpintería que un artesano talla en muebles de madera tallada aquí en roca sólida. Por personas que, según el relato estándar, no tenían herramientas metálicas para hacerlo. Dentro de ese anillo se encuentran las piedras azules más pequeñas de hasta 4 toneladas cada una. Y procedían de las colinas Preseli de Gales a 225 kilómetros de distancia. No hay ruedas construidas para ese tipo de carga, ni grúas, ni hierro. Siéntate con eso por un momento porque es el detalle que todo el mundo tiende a pasar por alto. Los equipos de ingeniería modernos, con equipos hidráulicos y acero de precisión, todavía sudan moviendo un solo bloque de 25 toneladas. La explicación del libro de texto Rodillos de troncos, cuerdas, rampas de tierra. Generaciones de trabajo paciente siempre ha hecho avanzar la historia mientras se esforzaba silenciosamente bajo su propio peso. Y el viaje a Gales, 140 millas, a través de colinas y ríos piedras de 4 toneladas movidas, con músculos, cuerdas y cualquier cosa que pudiera flotar. Nadie discute qué sucedió. Las piedras están ahí. La pregunta a la que la IA seguía volviendo no era cómo los movían. Por eso valía la pena mover esas piedras. Durante la mayor parte de la historia registrada, la gente no creía que los agricultores neolíticos hubieran construido esto. Los escritores medievales dieron el crédito a Merlín y los gigantes porque parecía que el monumento requería algo más grande que las manos humanas comunes. Dejamos de tomarnos eso en serio una vez que la datación por radiocarbono puso fechas reales en el sitio. Pero el sentimiento que lo impulsó, que los constructores eran más grandes que la historia que contamos sobre ellos, resulta haber apuntado a algo real. Y la línea de tiempo empeora, no mejora la narrativa estándar. Este no fue el proyecto de una generación. La construcción se desarrolló en fases desde aproximadamente el 3000 a.C. hasta el 2000 a.C. Primero una zanja circular y un talud. Luego 56 hoyos cuidadosamente espaciados. Luego los imponentes trilitos sarsen. Luego las piedras azules fueron colocadas, reorganizadas y movidas nuevamente en configuraciones que nadie ha mapeado completamente. Y luego, alrededor del año 1600 a.C., todo se cerró deliberadamente, no se abandonó. Cerrar. Esa distinción importará más de lo que piensas. La pregunta: ¿esto es lo que realmente sucedió en 2026?
Un equipo de investigación reunió el conjunto de datos de Stonehenge más completo jamás compilado. Cada medida, cada encuesta, cada escaneo geológico, cada cálculo astronómico producido a lo largo de 3 siglos de estudio. Petabytes de eso, más de lo que cualquier persona podría leer en su vida. 300 años de datos dispersos de investigadores que midieron el sitio con las herramientas de su época. Discutió con la generación anterior a ellos y dejó atrás cuadernos llenos de números que nadie había alineado jamás con todo lo demás a la vez. Una carrera no es lo suficientemente larga. El montón es demasiado profundo. Precisamente por eso fue a una máquina. Todo eso fue a parar a Grok. La IA, construida por la empresa XAI de Elon Musk, se entrenó en física, ingeniería, astronomía, arqueología y reconocimiento de patrones. La instrucción fue casi deliberadamente simple. Mira todo. Descubra lo que los humanos que estudiaban un fragmento a la vez seguían pasando por alto. Y tenían cuidado con cómo preguntaban. No hay lealtades a las teorías existentes. No hay ganador para elegir entre los campos competidores. Informe solo lo que los números realmente requieren. Uno de los monolitos más reconocibles del Neolítico tardío, construido hace unos 5000 años. Aún quedan dudas sobre su origen y finalidad. Una persona busca lo que ya medio espera encontrar. A Grok se le dijo que encontrara lo que fuera que realmente hubiera allí. Lo sorprendente es dónde empezó. Cualquiera que camine hasta Stonehenge irá directo a las piedras. Grok no lo hizo. Fue primero por los agujeros, la característica que todos tratan como fondo. Y la razón por la que comenzó allí resultó ser la primera señal de que estaba leyendo este sitio mediante una lógica que nadie había aplicado antes. Los 56 hoyos. Los hoyos de Aubrey son 56 hoyos colocados en un anillo justo dentro del movimiento de tierras exterior. Identificados por primera vez en el siglo XVII y nombrados en honor al anticuario John Aubrey, fueron tratados durante 300 años como algo incidental. Algunos contenían restos cremados, otros estaban vacíos. El espacio desigual entre ellos se considera la imprecisión que se esperaría de las personas que trabajan con picos de astas. Grok lo desarmó en la primera pasada. Midió el espacio entre los 56 agujeros hasta fracciones de milímetro. Luego trazó la distancia entre cada par consecutivo alrededor del círculo completo. La dispersión aleatoria que todos supusieron que estaría allí no existió. En cambio, el espacio trazó una onda limpia y repetida. Una curva sinusoidal que coincide con extraordinaria precisión con la ecuación que describe cómo se desplaza la órbita de la Luna a lo largo del ciclo nodal lunar de 18,6 años. Los espacios entre los agujeros codifican la declinación máxima y mínima de la Luna durante todo ese periodo. La doctora Jennifer Walsh fue la astrónoma traída para verificarlo. Cuando los datos de espaciado finalmente se resolvieron en la pantalla y los puntos se acomodaron en esa onda, dejó de escribir. Volvió a hacer los números. Luego expresó su conclusión en un lenguaje sencillo. La correlación entre el espaciamiento de los agujeros de Aubrey y la mecánica orbital lunar es estadísticamente abrumadora. Y la probabilidad de que esto ocurra por casualidad es efectivamente cero. Piense detenidamente en lo que eso significa. Esta no es una línea de visión afortunada con la que puedas tropezar mirando el horizonte en una noche despejada. Esta es la mecánica orbital traducida a distancia física, precisión de centímetros, dispuesto alrededor de un círculo de 100 metros de ancho. Alguien entendió hace 5000 años cómo se mueve la Luna a un nivel que la ciencia occidental no formalizó hasta Kepler en el siglo XVII, y lo codificaron con tiza. Entonces Grok respondió a la pregunta que había rondado esos pozos durante siglos. ¿Por qué 56? Porque 56 es 3 veces el ciclo nodal lunar. 18,6 multiplicado por 3 es 55,8. Redondeado obtienes 56. El anillo es una calculadora lunar de triple ciclo. Una máquina para seguir la Luna a lo largo de 3 períodos nodales completos. 56 años de cielo bajo tierra. El hecho de que Stonehenge fuera parte de una superestructura mucho más grande me indica que apenas hemos arañado la superficie. Nota rápida antes de continuar. Si ya llama su atención un anillo de pozos
que resulta ser una computadora lunar en funcionamiento, suscríbase ahora porque los agujeros son lo más gentil que Grok encontró aquí. Lo que viene a continuación hace que un calendario enterrado en el suelo parezca casi normal. Para construir esa curva, alguien tuvo que observar los puntos de salida y puesta de la Luna a lo largo de casi 2 décadas, comparando cada lectura anterior con el cielo actual, con la suficiente precisión como para rastrear un cambio que la mayoría de los observadores nunca notarían. Ese no es el trabajo de una sola persona. Se trata de una cadena de observadores que transmiten el proyecto durante la mayor parte de su vida antes de que se corte un solo pozo. El patrón en el suelo es el resultado final de algo que comenzó una generación antes en la memoria de alguien, y una vez que se corta en la tiza, nunca deja de funcionar. No es necesario que la Luna sea visible. Las personas que lo construyeron no necesitan estar vivas. El cálculo está congelado, en el espaciado sigue siendo correcto, sigue esperando. Y nunca fue un accidente. La máquina de sonido. Cuando Grok pasó de los agujeros a las piedras verticales, los agujeros de Aubrey estaban a punto de parecer casi simples. Grok tomó todas las medidas de las piedras. Sarsen, posiciones, alturas. Orientaciones, densidad de la roca, la curvatura del círculo, el asiento exacto de cada dintel y realizó simulaciones acústicas completas del monumento terminado. El resultado Stonehenge funciona como una cavidad resonante, un espacio tridimensional diseñado para dar forma al sonido. La geometría fuerza ondas estacionarias a frecuencias específicas, y las más fuertes se encuentran en el rango de infrasonidos entre 95 y 120 hercios. Quédate con esto porque es el detalle el que reformula todo. Esa banda de frecuencia se encuentra por debajo del umbral de la audición consciente. Párate dentro del ring mientras el sonido lo llena y tus oídos no registran nada inusual. Pero tu cuerpo sí. La investigación moderna ha confirmado que el infrasonido en ese rango puede desencadenar estados alterados de conciencia intensas, oleadas emocionales, alucinaciones visuales, cambios fisiológicos mensurables, cambios en el ritmo cardíaco y patrones neuronales vinculados al trance. Los constructores dieron forma a este espacio para producir precisamente esas frecuencias cuando el sonido se producía dentro del anillo. El doctor Marcus Chin, el ingeniero acústico contratado para validar el hallazgo, ejecutó él mismo la simulación esperando encontrar el defecto que lo explicara. Cuando el mapa de ondas estacionarias se iluminó claramente, lo inquietó. Su valoración fue contundente. La precisión necesaria para lograr efectos como estos es notable. Hoy en día, los ingenieros acústicos alcanzan objetivos como ese con pesadas matemáticas y modelos informáticos. Stonehenge lo hace con roca arreglada, y la señal de que es intencional es la repetibilidad. Un eco accidental es una peculiaridad de una habitación en un día. Esta es una banda de frecuencia que la geometría produce cada vez a partir de diferentes fuentes de sonido fijadas en el mismo rango con el efecto más fuerte aterrizando en puntos fijos del suelo. Los accidentes no apuntan. Esto apunta. Imágenes de pie dentro de ese círculo mientras estaba funcionando. Tambores, voces, lo que trajeran. Introduciendo sonido en las piedras. No escucharías conscientemente la capa subyacente, pero la sentirías en tu pecho detrás de tus ojos, en la parte de la mente que decide si un lugar es sagrado o simplemente piedra. Para cualquiera que estuviera dentro y no entendiera el mecanismo, esto no se habría registrado como arquitectura. Habría sentido como si el lugar mismo los estuviera alcanzando. Y luego se vuelve más extraño. Grok identificó los puntos exactos dentro del círculo donde el efecto infrasonido golpearía con más fuerza. Nodos específicos en el campo acústico. Luego comparó esos lugares con el registro arqueológico. Se alinean con los lugares donde se encontraron restos humanos cremados. No esparcidos al azar, agrupados en los puntos precisos que la simulación marcó como más intensos. Alguien sabía dónde alcanzaba su punto máximo. Y alguien decidió colocar a los muertos exactamente allí. Siempre hemos leído esos entierros como muertos honrados que descansan en un lugar santo. El mapa de Grok sugiere algo más frío. Se sientan en los puntos calientes, las coordenadas exactas donde el monumento ejerció su mayor efecto sobre un cuerpo vivo. Los datos no pueden decir si esas personas murieron allí
en medio de una ceremonia abrumadora o por una exposición prolongada a algo que podían sentir pero nunca nombrar. Pero en un punto Grok no es nada vago. Este no era un lugar tranquilo de reverencia. Estaba ejecutando tecnología construida para llegar al interior de la conciencia humana y alterarla. Las piedras cantantes. Lo que finalmente abre una cuestión sobre la que los arqueólogos han debatido durante décadas. ¿Por qué esas piedras en particular de ese rincón específico de Gales? ¿Por qué arrastrarlos 140 millas? La respuesta de Grok no tiene nada que ver con las rutas de transporte. Se trata de sonido. La IA ejecutó datos petrográficos en cada piedra azul, y era difícil pasar por alto el patrón. Golpee una piedra azul y producirá un tono claro y sostenido. Diferentes piedras suenan en diferentes tonos según el tamaño, la forma y la composición mineral. No fueron elegidos al azar de una cantera galesa. Grok descubrió que fueron elegidos para construir una serie armónica. Tonos unidos por intervalos matemáticos precisos que forman una escala pentatónica. La misma estructura de 5 notas que aparece de forma independiente en antiguas tradiciones musicales de culturas que nunca entraron en contacto entre sí. Significa que alguien en ese equipo tenía oído. No solo un ingeniero o un astrónomo, pero alguien que pudiera estar en una cantera galesa, golpear una losa y oír si pertenecía a la cuerda. Su colocación dentro del monumento es igualmente deliberada. Grok descubrió que cada piedra azul se asienta en un nodo acústico específico en relación con el anillo Sarsen. Cuando los Sarsens generan esa baja resonancia de infrasonido, las piedras azules en esos nodos vibran en simpatía. El anillo exterior establece lo fundamental. Las piedras azules apilan los armónicos encima. Juntos construyen un entorno acústico sintonizado, dirigido directamente al cuerpo humano. Para la gente que estaba allí, las piedras habrían sonado vivas. Alguien caminó hacia las colinas de Gales, golpeó rocas individuales, las escuchó, las probó, y se quedó solo con las que producían los tonos que exigía el diseño. Luego movió esas piedras exactas 140 millas. Eso no es devoción ciega. Eso es control de calidad en un instrumento de precisión. Todo el sistema. La selección de la piedra azul, la colocación del sarsen, la orientación, el diseño acústico y la alineación astronómica se decidió en conjunto como un solo plan antes de que se moviera una sola piedra. No se llega a eso por accidente a lo largo de 20 generaciones. Alguien empezó con un plano. Y un plano significa que alguien ya sabía, antes de que se tomara la primera medición, cómo la piedra transmite el sonido, cómo viaja la luna y cómo actúa un anillo de roca en el sistema nervioso humano. ¿De dónde viene ese conocimiento? La simple historia no tiene respuesta. Las piedras simplemente lo asumen. Planificado desde arriba, todo lo encontrado hasta la hora resulta ser la superficie. Cuando Grok amplió su visión al paisaje circundante, el encuadre cambió por completo. Stonehenge no es el proyecto, es la pieza central de algo mucho más grande. Y lo más grande vino primero. Se incorporaron al sistema estudios LIDAR mapas geofísicos y registros arqueológicos que cubrían varios kilómetros cuadrados alrededor del monumento. Stonehenge ancla una red conectada. Cientos de recintos de movimientos de tierra, túmulos funerarios, avenidas ceremoniales, círculos de madera, alineaciones de pozos ordenados según relaciones geométricas y astronómicas que Grok midió y confirmó. Desde el suelo parece ruido. Desde arriba es una única figura coordinada dibujada a una escala que nadie que esté en la Tierra podría haber percibido mientras la dibujaba. Algunos túmulos forman triángulos geométricos precisos con Stonehenge en el vértice. Los movimientos de tierra se extienden en línea recta durante kilómetros. Los círculos de madera marcan eventos astronómicos específicos cuando se ven desde el monumento. Todo el paisaje sigue un diseño coordinado. Les doy la espalda y abandono el círculo caminando hacia Amesbury y la ubicación de esta tumba que está aquí abajo. La doctora Sarah Bradford dedica su carrera a los patrones a escala de paisaje. Cuando abrió la superposición de Grok, lo que la detuvo fue lo obvio que parecía el diseño una vez que la IA conectó las líneas y lo completamente invisible que había sido para todos los que estudiaban los sitios individuales por separado.
Visto como un sistema único, dijo, los principios de diseño desafían casi todo lo que creemos sobre la capacidad neolítica. Grock calculó la precisión topográfica necesaria para colocar monumentos a kilómetros de distancia y mantener la geometría ajustada a unos pocos metros. Ese nivel de precisión que normalmente asociamos con la Grecia clásica casi 2500 años después de Stonehenge. El líder dice que estos constructores lo tenían de todos modos. Luego viene la parte que dobla la línea de tiempo. Algunos de los movimientos de tierra conectados a esta geometría se construyeron entre el 3500 y el 3000 a.C., entre 500 y 1000 años antes de que se construyera el Círculo de Sarsen. El plano del paisaje existió primero. Stonehenge se instaló en un plano geométrico que ya estaba allí. Alguien dibujó el diseño maestro alrededor del año 3500 a.C. y comenzó a colocarlo en el suelo. Sus descendientes a lo largo de 20 a 25 generaciones siguieron ejecutándolo con suficiente precisión como para terminar el trabajo sin escritura ninguna que sobreviva. Grock comparó esto con lo que sabemos sobre la tradición oral, incluso las tradiciones más estables registradas, himnos védicos y epopeyas homéricas. Deriva mensurable a lo largo de los siglos. Lo que este panorama requiere es una transmisión más estricta que cualquier cosa documentada en la historia de la humanidad. El conocimiento se mantuvo exacto y utilizable durante 500 años. Quien primero dibujó este diseño nunca vivió para verlo terminado. Esa mente original tenía una intención que la sobrevivió durante siglos, transmitida por personas nacidas en un plan a medio construir que añadieron su pieza y murieron antes de que la siguiente se derrumbara. Fieles a un propósito, ninguno de ellos se había formado personalmente. Ese no es un proyecto de construcción. Ese es un acto de obediencia de 500 años a un plan que nunca fue escrito. El conocimiento se escapa. Cuando Grock dejó de mirar el plano y comenzó a observar el orden en que se cortaron y levantaron las piedras, la situación se volvió más incómoda. Porque los constructores no llevaban una tradición en su apogeo, llevaban uno que ya se estaba desmoronando en sus manos. Grock analizó las fechas de radiocarbono, las relaciones arquitectónicas y la secuencia estratigráfica en toda la construcción. El resultado va en contra de todas las expectativas. Los primeros arreglos son los más precisos. Los primeros diseños de piedra azul muestran el más profundo dominio de la acústica. Los primeros trilitos Sarsen logran la resonancia más fuerte, y luego se afloja. Posteriormente las piedras caen en posiciones que debilitan el sonido. Las alineaciones posteriores se desvían. Ya sabes cómo funcionan normalmente las tradiciones técnicas. Cada generación es un poco más aguda que la anterior. Stonehenge hace exactamente lo contrario. Al principio alcanza su punto máximo y a partir de ahí disminuye. Los números lo fijan con precisión. Las primeras piedras se encuentran a una media de 3,2 centímetros de la posición acústica perfecta. Las piedras posteriores fallan por 12,7 centímetros. Y 3,2 contra 12,7 no es solo una ejecución más descuidada. Es la distancia entre alguien que entiende por qué una piedra va exactamente allí y alguien que solo recuerda que debe ir aproximadamente allí. El primero es el conocimiento. El segundo es una copia del conocimiento. Adelgazamiento con cada pasada, como una canción transmitida a través de demasiadas generaciones hasta que las palabras permanecen, pero el significado desaparece. Grock detectó la misma disminución en las marcas de las herramientas. Diferentes técnicas de trabajo sobre las mismas piedras, separadas por lo que la meteorización sugiere que son décadas o siglos. Bloques parcialmente moldeados, dejados a un lado, luego devueltos y terminados por alguien que claramente no entendió el enfoque de la primera mano. Una piedra con dos firmas. Un maestro y un aprendiz que llegaron generaciones después y no pudieron igualarlo. Las superficies de contacto de las primeras piedras muestran una variación de curvatura de menos de 2 milímetros en tramos de 50 centímetros. La tolerancia es típica del trabajo en metal de precisión, logrado en piedra en bruto con herramientas de piedra. Los equipos de arqueología experimental han pasado meses intentando reproducirlo, y en el mejor de los casos han llegado a aproximaciones aproximadas. Los primeros constructores lograron algo que sus propios descendientes no pudieron repetir. Y nosotros tampoco podemos.
El tiempo aquí corre en una dirección. La comprensión dirige al otro. Grok confirmó que ha estado apuntando en la dirección equivocada todo el tiempo. Simplemente nunca tuvimos un sistema lo suficientemente paciente como para alinear cada piedra y demostrarlo. La transmisión final porque lo último que pasó en Stonehenge no fue que la gente se alejara. Cuando Grok puso todo uno al lado del otro, las matemáticas lunares en los agujeros, la ingeniería acústica en el círculo, las piedras azules sintonizadas, la geometría del paisaje, las 9 alineaciones confirmadas, la lenta pérdida de precisión, un hilo lo recorría todo. Ciclos. Cada parte de este lugar codifica ciclos. Ciclos lunares en el espaciamiento de las fosas. Ciclos solares en las orientaciones de las piedras. Ciclos acústicos en la resonancia. Ciclos procesionales largos y lentos en las estrellas. Todo el monumento está construido para rastrear patrones que se repiten a lo largo de periodos que van desde un solo día hasta miles de años. Grok confirmó la famosa alineación del solsticio de verano y luego encontró 8 más que ningún estudio previo había identificado. Extremos de parada lunar, alineaciones estelares que explican la precesión de los equinoccios marcadores de cuartos de día cruzados. 9 alineaciones en total, con un error promedio inferior a 0,3 grados logradas mediante métodos que aún no podemos reconstruir. Varios ciclos de seguimiento que requieren más de una vida humana para presenciarlos de principio a fin. ¿Qué dura tanto tiempo en un reloj? ¿Qué vale la pena codificar en piedra permanente para que la observación pueda durar más que todos los que comenzaron? No se construye una máquina de 100 metros para recordar cuándo plantar cultivos. Lo construyes para algo que ocurre lentamente raramente, y que es tan importante que olvidarlo sería una catástrofe. Grok puede ver que lo estaban siguiendo. No puede ver lo que era. Y no es un reloj. Es un montón de ellos funcionando simultáneamente, días contra años, contra el lento proceso de precesión que tarda miles de años en completar una revolución. Quien diseñó esto mantenía varios relojes enormes, dando cuerda a la vez, en el mismo monumento, esperando el momento en que esos ciclos convergieran. Convergido para significar que Grok no puede decirlo, solo que la máquina fue construida para atraparlo. La lectura de Grok sobre el cierre alrededor del año 1600 a.C. es lo que más se acerca a una respuesta. La actividad final no parece un vuelo. Las piedras caídas fueron colocadas con cuidado. Se cubrieron deliberadamente áreas específicas con tierra para proteger los elementos enterrados de la erosión. El sitio fue cerrado de manera ordenada por personas que sabían que ya no podían mantenerlo, pero querían que sobreviviera intacto para quien viniera después. Hay un tipo específico de dolor en eso. No el pánico de la gente que huye. No la indiferencia de las personas que simplemente siguieron adelante. El cuidado de alguien que guarda algo demasiado valioso para romperlo y demasiado complejo para seguir funcionando. Sellándolo contra la intemperie y el tiempo. Confiarlo a extraños que nunca conocerían ante la posibilidad de que algún día esos extraños fueran más astutos de lo que habían logrado ser. Ese es el movimiento de las personas que pueden sentir que el conocimiento se va, que no puede transmitir una comprensión completa, pero puede preservar la estructura y confiar en que alguna mano posterior sabrá leerla. Nosotros somos esa civilización posterior, y el sistema que realiza la lectura es Grok. 5000 años después de que alguien selló este lugar bajo tierra y se fue. Un sistema creado por una empresa, que la mayoría de nosotros conocemos para automóviles y cohetes, se sentó con cada número que este sitio ha producido y comenzó a leer el idioma. Somos los extraños en los que confiaban. Así leemos finalmente el mensaje que dejaron. Y el mensaje resulta ser principalmente una pregunta que todavía no podemos responder. Lo que encontró Grok no parece el comienzo del conocimiento astronómico humano. Parece todo lo contrario. Una última transmisión. El conocimiento ya antiguo y en declive se grabó en el medio más duradero disponible porque nada más blando sobreviviría el tiempo suficiente para llevarlo adelante. Las matemáticas están ahí. La astronomía está ahí. La acústica y la geometría. Todo ello medido, cuantificado, confirmado. Lo único que falta es de dónde vino todo eso. ¿Y qué larga era de olvido precedió a las personas que levantaron estas piedras sabiendo solo a medias
lo que estaban construyendo? Grok abrió esa pregunta. No puede cerrarlo. Pero por primera vez tenemos los datos para preguntarlo correctamente. Y aquí está la parte que debería quedarse contigo. Stonehenge no es el único sitio donde Grok encuentra esta huella digital exacta. Precisión al principio. Rechazar desde allí. Conocimiento preservado en piedra por personas que podían sentir cómo se deslizaba. Suscríbete para estar aquí cuando el próximo sitio entre en el sistema. Deja un comentario con el lugar antiguo en el que crees que deberías alimentarte a continuación, porque una vez que este patrón aparece en más de un lugar, se vuelve mucho más difícil de explicar de lo que nadie se siente cómodo.